Bienvenidos a este episodio más del podcast Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal. Y damos la bienvenida. Cheto, ¿cómo estás? Buen día. Que este día sea de bendición para todos ustedes que nos escuchan. Que sea de bendición todo lo que hablamos aquí. Que este es el propósito. Así es. Y Así acá es. tenemos a Eric Torres. Dios les bendiga. Bienvenidos a este podcast. Perfecto. Y bueno, vamos a comenzar dando continuidad a esta serie que estamos viendo sobre el libro de Proverbios. Un libro, como toda la palabra, llena de sabiduría. Un libro escrito por el rey Salomón. Un hombre que en la humildad reconoció que necesitaba la sabiduría del Señor, ¿verdad? Y la pidió explícitamente. Entonces, vemos que en el capítulo 1, para dar un poquito de contexto, en esa labor que tenía todavía de padre, ¿verdad? Porque sí fue un gran rey, fue un rey que el Señor prosperó, que el Señor puso en lo alto, pero no dejaba de ser padre, ¿verdad? Entonces él preocupado por qué dejarle a sus hijos, no tanto en lo material, porque sabemos que eso le sobraba, ¿verdad? Hasta para la quinta generación, pero sí por algo más trascendental, que es el temor al Señor, ¿verdad? Y así lo establece él, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, siguiendo todo eso, porque él sabía también que sus hijos, bueno, estaban en la sucesión de la línea real, ¿no? Sabía que ser rey no era cualquier cosa, no es hacer lo que quieres, cuando quieres y como quieres. Hay una responsabilidad ante Dios, porque Dios mismo elegía al rey. Entonces ahí ya hablamos de propósitos, ya hablamos de voluntad de Dios. Entonces debías de ser de bendición para el mismo pueblo, debías de ejercer un liderazgo de bendición. Así es. Y eso no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacerlo de la mano de Dios, de la mano de la voluntad del Señor? Entonces él sabía que a alguno de sus hijos le iba a tocar, porque eso ya estaba establecido por Dios, ¿no? Entonces, vamos a comenzar este capítulo 2. Él fue muy explícito también al presentarles, como dicen, las cartas sobre la mesa, ¿verdad? A ver, hijo, hay gente mala, hay gente que busca el mal, gente que se duerme buscando el mal, ¿verdad? Y se despierta a ver qué. Pero hay gente también que busca la sabiduría y qué beneficios tiene, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo, pues, la bendición que es el estar tomado de la sabiduría del Señor. Cheto, ¿me puedes ayudar en el versículo 1 y 2 del capítulo 2, por favor? Muy bien. Dice aquí la palabra: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. A ver, aquí está y no me dejarán mentir, ¿verdad? Ustedes como padres, pues enseñan muchas cosas, ¿no? Ya sea en lo material, ya sea en la disciplina, en lo espiritual. Pero aquí hay un enunciado muy importante. Ya le expuso la sabiduría, ya le expuso cuál es el principio. Pero ahora queda la decisión de cada hijo recibirlo, ¿no? No, Eric, ¿cómo ves este versículo 2? Si recibieres mi palabra, o sea, una condicionante, ¿no? Así es. Sí, o sea, es una instrucción, ¿verdad? Que como todas las instrucciones de un padre, son de amor. El Señor nos dice, si alguien de sus hijos les pide un pan, no le va a dar una serpiente, ¿verdad? Si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión. O sea, dice, ustedes le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, el padre siempre va a buscar el bien del hijo, y en este caso es algo maravilloso, porque le está ofreciendo algo que tiene mucho más valor que todo lo que pudiera estar en el mundo, en cuanto a la economía, en cuanto a valor material. Esto es lo que tiene mucho más valor. De hecho, aquí lo compara, ¿verdad? Lo compara con cosas materiales, precisamente. Dice, bueno, voy a adelantar Adelante. al versículo 4. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. O sea, exacto. Ahí es donde te da el ejemplo de que busca lo más valioso, ¿verdad? Así como lo buscas eso, también busca la sabiduría. Para que sea tu objetivo, ¿no? Porque sabemos, bueno, aquí mencionan la plata, pero sabemos en la historia que nos habla de la fiebre del oro, ¿no? De aquella época donde gente invertía todo lo que tenía en comprar picos, palas y viaje y todo, porque sé que ahí hay oro. Y estaban todo el día escarbando y todo el día en el río y moviendo el lodo y moviendo porque...
de ese mismo interés del que nos está hablando aquí. Sí. De ese mismo interés, o sea, no hay horario, o sea, nada más hay tanta luz y empieza, o sea, y hemos visto documentales, ¿verdad? Esa fiebre, porque por eso se llamó así, la fiebre del oro, y estabas en el sol, y estabas sin comodidades, pero por ese interés que había, y eso es donde empieza, a ver, sí, o sea, aquí está la sabiduría, pero ¿de qué manera la puedes experimentar? Es donde ya empieza a ahondar aquí, por eso es, recíbela, pon tu oído atento, ¿verdad? A veces ni siquiera, como dicen, oímos, pero no escuchamos. Sí. Escucha lo que el Señor te está diciendo. Inclina tu corazón a la prudencia. O sea, esto debe ser un deseo íntimo, un deseo que venga desde tu corazón. Y el Señor lo dice, ¿no? O sea, los deseos del hombre están en el corazón. Entonces, desde ahí debes de desearla. Así como deseas mucho algún postre, algún platillo favorito, algún bien material. Bien lo indicaste ahorita, Eric. Esto va más allá. Va más allá. ¿Me ayudas en el 3 y 4 de una vez, Cheto? Ya que ya lo tocó el punto, Eric. Muy bien. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Es clamar a la inteligencia, o sea, buscarla, ¿no? Como dijo el otro, es que yo soy tan rápido que la inteligencia no me alcanza, ¿verdad? No le huyamos. El Señor nos dotó de raciocinio, nos dotó de un cerebro, nos dotó. Él es nuestro creador. Él no hace nada malo. Pero también, oye, hay que usarlo con sabiduría. A la prudencia dar voz. A ver, Cheto, ¿no nos pasa a veces que le damos voz a nuestros pensamientos necios, que le damos voz a o a pensamientos de otras personas, ¿no? Al mal consejo. Vienen siendo lo que son las concupiscencias. Ándale. A las cuales te llevan a que caigas en el pecado. ¿A tomas malas decisiones? Eso viene siendo el problema, la Exacto. mala decisión. De tus malos pensamientos, no poner en firme lo que Dios te está pidiendo a las cosas del mundo. Viene siendo. Exacto, o sea, está bien explicado lo que acabas de decir. Escuchamos todo menos la prudencia de Dios, ¿verdad? Exacto. Y eso nos va a llevar a caer, a cometer pecado, como bien lo dices, o a tomar malas decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Escucha la prudencia. ¿De dónde viene? De la sabiduría de la que te estoy... O sea, ahí va la liga, ¿no? Sí, hay una... Bueno, me encanta cómo la palabra de Dios se maneja así con esa ilustración, ¿verdad? Con esa, ¿cómo se llama? Expresión poética. Bueno, en este caso Salomón era poeta también, así como su padre también, ¿verdad? David. Sí. Y aquí personifica y le da una conciencia, bueno, que de hecho la tiene, a esa prudencia. Ahorita tú decías, Redu, que si le damos esa voz, ¿verdad? A la prudencia de Dios, tú hablabas de la prudencia de Dios. De hecho, creo que por eso está aquí hablando de la prudencia como algo vivo, ¿verdad? Si a la prudencia eres tu voz, si clamares a la inteligencia. O sea, esto me hace recordar al libro de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 1, donde dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del verbo, está hablando de la palabra creadora, de la palabra inteligente, porque también dicen los salmos que con inteligencia Dios creó todas las cosas. Entonces, aquí está aconsejándonos que clamemos a la inteligencia de Dios y a la prudencia de Dios, ¿verdad? Bien indicado. Y a veces, no sé si les ha pasado o lo hemos escuchado, ¿no? Es que no entiendo la voluntad de Dios. No sé si esto le agrada, no sé si esto no le agrada. No sé qué hacer en este momento. Claro, nuestra sabiduría es finita, ¿verdad? Nuestro entendimiento es finito. No nos vamos a comparar al Señor. No hay punto de comparación. Pero a veces es por esto mismo. Sabemos que hay todo un proceso. Ni siquiera le hemos buscado, ni siquiera le hemos escuchado, ni siquiera hemos recibido su sabiduría, ni siquiera le hemos escudriñado con esa hambre, ¿verdad? Con la que mencionábamos el ejemplo de la fiebre del oro. Ahí estaban y vemos cómo pasaban la canastilla y ahí están escudriñando y quitas la piedrita y quitas el lodo y otra vez, hasta que sale un gramito ahí de oro, ¿verdad? Pero nosotros queremos entender la voluntad de Dios
Nada más el domingo de 10 a 11 la dominical, ¿verdad? Con una ojeada y ya, con eso. Oye, espérame. Y todavía, es que ¿por qué no? No entiendo. No lo estamos buscando con esa hambre, ¿verdad? No lo estamos atendiendo a esa voz. Y hoy veíamos en la dominical, ¿verdad? Oye, ¿cómo sí? Para una serie nos la aventamos en toda la noche, ¿verdad? Nos aventamos una temporada. O te lo avientas todo el día y toda la noche, ¿verdad? Y pegado, y no se nos cansan los ojos, ¿verdad? Pero aquí sí ya empezamos. Ay, oye, es que ya la vista, la luz, pues no tenemos la misma hambre. Y de ahí viene otra vez el no entender la voluntad de Dios, el no entender la sabiduría, el tomar malas decisiones, el escuchar la voz de la concupiscencia, el caer en pecado, ¿no, Cheto? Más que nada, o sea, Santiago te lo dice, ¿verdad? En Santiago 1, ¿verdad? Estás pidiendo sin fe, como quien dice. Ándale. Estás pidiendo sin fe. Y dice Dios que el que pide, que pida con fe, Creyendo. creyendo que le va a recibir. Si no es como las ondas del mar, ¿verdad? Que es echado de un lado para otro. Exacto. Así de sencillo. No hay firmeza en nuestra vida espiritual. Y ahí es donde nos habla al revés, de los beneficios de sí buscarla, de sí entenderla, de sí recibirla. ¿Me ayudas con el 5 y 6, Eric, por favor? Sí, claro. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué tesoro, ¿no? O sea, tener ese conocimiento, hallarás el conocimiento de Dios, entenderás el temor de Jehová. Y por ahí mencionó, también en la dominical mencionaban algo, ¿no? Oye, es que yo no hago esto porque me lo prohíban, o yo no practico estas cosas porque, no sé, tal vez está mal. Tenemos un temor mal entendido del verdadero temor reverente a Dios. Así es. Pues está peligroso. ¿Sí? No, o sea, está peligroso porque dice Exacto. la escritura ahí en Isaías 29, 13, ¿verdad? Uh-huh. Porque dice, habla de que el temor hacia mí, dice, porque este pueblo me alaba con sus labios, Uh-huh. ¿verdad? Me busca con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el temor de ellos, el temor hacia mí, es temor de los hombres que se les ha enseñado. Exacto. ¿Y saben de qué ejemplo me acuerdo mucho? Yo he pensado, cuando estás dentro de la voluntad de Dios, cuando estás, como dice aquí, escudriñando, buscándole con ese deseo, no necesitas un reglamento, no necesitas... El mismo Señor te lo indica a través de su Espíritu. Y para mí el ejemplo de esto es la vida que tuvo José el Soñador. No existían los 10 mandamientos, ¿eh? El Señor todavía no había revelado su voluntad con la ley, con los pactos, con las fiestas. No existía nada de eso. Pero él tenía ese temor reverente ante Dios. Sí. Tenía ese temor de hacer lo que le agrada a Dios y de no hacer lo que le desagrada. Fíjate, o sea, porque él vivía dentro de ese... Él comprendía esto que dice aquí. Hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría. Y sabemos que fue reconocido como un hombre sabio. Un gobernante sabio. Revelado por Dios, ¿no, Cheto? Y había una genealogía de hermanos, de 2 hermanos, uh-huh. que todos tenían la misma instrucción. Así es. Todos los tenían. Así es. Pero... De los padres, ¿no? Sí, uh-huh. sí. De su padre. Ahí había el patriarca elegido por Dios, exacto, también. Había la enseñanza, exacto. Sí. Pero no todos lo quisieron recibir. Exacto. Mas, sin embargo, el Señor con José, se puede decir que es la imagen de él, uh-huh. porque todo lo recibió, golpes, maltrato, lo vendieron, lo que tú quieras. Todo. Y llegaron los tiempos de su sueño que tuvo, uh-huh. que hasta su mismo padre dijo, ¿cómo vamos a ser posible que estemos bajo de ti, verdad? Exacto, o sea, pero es otra vez porque José siempre estuvo fiel. José vivió ese temor reverente. Y vuelvo a lo mismo, no es que haya un reglamento que te prohíba hacer cosas, no es que haya, es que tú ya comprendiste el conocimiento de Dios. El Señor te lo va a revelar. Y sin tener un libro como el que tenemos. Exacto, exacto. Sin tener un libro como el que tenemos. Por eso considero que ese es el ejemplo perfecto de lo que está hablando aquí Salomón. Así es. Y ahí nosotros, uh-huh. llevamos más pecado, porque tenemos este libro, que lo que José no tenía nada. Así es. Y ahí es donde batallamos, ¿verdad? Donde no atendemos y no escudriñamos, ¿no? Sí, me llama mucho la atención, ahorita que estamos llegando a este versículo, que desde el principio del libro de los Proverbios comienza diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Y no lo deja nada más como, así es como se empieza, Ujú. sino lo deja como la tesis principal. O sea, todo lo que está alrededor escrito va hacia el mismo punto, hacia el Ujú. temor de Jehová, porque dice, si como a plata la buscares, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. O sea, es algo que no se puede subestimar, No. el temor de Jehová. No, Es no. algo que no puede decir, simplemente es ¿cómo se dice? Que tengas temor y ya con eso ya la vas a hacer, No. ¿no? O sea, es algo de una carrera, o sea, es algo que te va a requerir estar en comunión con Dios, pasar tiempo con Dios, con su palabra, Ujú. sirviéndole, ¿verdad? En su casa, ¿verdad? En la iglesia. Es algo que entonces nos va el Señor a mostrar ese temor que nos va a dar justamente el éxito, ¿verdad? Que Dios busca para su iglesia. Así es, o sea, el Señor tiene planes, tiene objetivos, llámese a nivel individual, llámese a nivel de iglesia, como bien lo mencionas, Eric, y muchos ya están plasmados. O sea, debemos de ser de edificación, ama a tu prójimo como a ti mismo, ser colaboradores, ¿verdad? Nos llama Pablo también, del ser parte de un cuerpo. Pero ¿cómo vas a ser de bendición si ni siquiera sabes cuál es la voluntad de Dios? Si ni siquiera vives. Porque una cosa es conocer, pues sí, la voluntad de Dios, pero ni siquiera la estás viviendo el temor del Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos quedarnos con esto. Sirve de preámbulo porque vienen también, y quisiera leer este último versículo y lo vamos a desarrollar en el próximo capítulo. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Hay muchos casos de estos en la Biblia. Mencionamos hoy el de José, pero hay muchos casos donde, como consecuencia de buscarle, de someterse, de vivir en ese temor, el Señor los levantó, el Señor estuvo con ellos, los cuidó, los prosperó también, ¿por qué no decirlo? Pero el Señor siempre veló como buen pastor por sus hijos o por su pueblo. Muy bien. Y es estar, más que nada, estar bajo los propósitos de Dios. Exacto. En pocas palabras, estar bajo los propósitos de Dios. Y lo que dice la palabra, que todo trabajo que desempeñado no está perdido. Amén. No está perdido. Bueno, Amén. pues muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Gracias por haber escuchado esta palabra. Esperemos que sea bendición para tu vida y pues que Dios te bendiga.